Dame tu palabra, Señor, quiero conocer. ¿Te gusta la historia? A mí sí, a mí me gusta ver cómo ocurrían las cosas en el pasado, pero en el estudio bíblico es una cosa tan importante estudiar el contexto histórico en que se escribieron los libros de la Biblia. Nosotros vamos a estar analizando esta semana en el programa de Lea la Biblia el contexto histórico de Isaías y los otros profetas de esa época. Acompáñenos en ese estudio. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer aquí en Texas. Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos esta semana. Nosotros estamos viendo los libros proféticos en este año y es importante conocer el contexto histórico de estos libros. Los primeros libros proféticos fueron escritos durante el 8º siglo antes de Cristo y tienen que ver con Israel, el reino del norte, cuando Israel como país se dividió en dos, ¿no? Y hay algunas menciones de Judá, el reino del sur, pero estos profetas estaban enfocados en Israel en el norte. Sí, ahora bien, para situarnos un poquito más en el contexto, la división del reino de Israel ocurrió, como podemos nosotros ver en la historia, cerca del siglo X a.C., después del reinado de Salomón con su hijo Roboam. El reino llegó a esa división. Claro. El reino se dividió en dos partes, el reino del sur y el reino del norte. En el reino del sur quedó Judá y en el norte quedaron 10 tribus específicamente. Esta división se produjo como resultado de tensiones políticas y conflictos internos en el reino unificado, cuando todavía estaban bajo un solo reinado. Cuando las 10 tribus de Israel se unificaron en el norte, ellos tendieron a la idolatría baálica. Entonces, fue esta la razón principal del ministerio profético para esa zona de Israel, y es por eso que es en el norte que se inician las profecías o el llamamiento profético a la fe en el Dios verdadero, porque las 10 tribus de Israel se separaron de la fe. Entonces Dios les manda emisarios para llamarlos a volver a la fe israelita. Entonces, si vamos a estudiar esta época, hace falta que veamos la grande potencia, que en ese momento había una sola en la zona, o sea, la más fuerte, que era Asiria. Entonces, yo voy a investigar un poco acerca de Asiria, su historia y qué tiene que ver con Israel en este momento. Bruno, sugiero que vos estudies Judá, Israel, o sea, los dos países del pueblo de Dios, para ver qué pasaba en ese momento. ¿Qué te parece? Ok, trato hecho, hermano. Bueno, hagámoslo. Bajo el reinado de Tiglat-Pileser III, Asiria llegó a ser una potencia mundial, o por lo menos una potencia en el Medio Oriente, ¿no? Él reinó desde el año 744 a.C. hasta el año 727 a.C. y bueno, no era miembro de la realeza asiria, pero supo obrar con bastante astucia. Tomó el nombre de una figura histórica, un héroe del pasado, Tiglat-Pileser I, y usó su nombre aunque no era descendiente de él. Tiglat-Pileser profesionalizó el ejército usando mercenarios y soldados de carrera en vez de depender de la leva de campesinos. Hizo uso de nuevas tecnologías en cuanto a las máquinas de guerra y, bueno, de esa forma armó un ejército que dominó la zona, incluyendo a Siria y a Israel.
Cuando los asirios conquistaban un pueblo, una nación, llevaban a las personas más importantes del país y las ponían en otro lado y traían a personas de otras regiones. Así destruían la identidad nacional y todo sentimiento patriótico. Entonces, Tiglat-Pileser conquistó Arfad en el norte de Siria en el año 740 y llevó sus habitantes en cautiverio. Derrotó a los ejércitos de Siria a Israel en la guerra llamada Sirio-Efraimita y tomó la ciudad de Damasco en el año 732. Y en ese mismo año, Tiglat-Pileser llevó los ciudadanos de Galilea y de Galaad en cautiverio. Tras el reinado de Tiglat-Pileser III, su hijo Samanasar ascendió al trono, Samanasar V, y gobernó durante 5 años, pero su reinado se caracterizó por mucha debilidad. Tras el reinado de Tiglat-Pileser III, su hijo Samanasar V ascendió al trono y gobernó durante 5 años. Sin embargo, su reino se caracterizó por mucha debilidad, lo que finalmente llevó a su usurpación por parte de Sargón II. Este último estableció una nueva dinastía, marcando un cambio significativo en el liderazgo. Samanasar V inició el asedio a Samaria, la capital de Israel, en el año 724 a.C., pero fue durante el reinado de Sargón II, donde Samaria finalmente cayó, específicamente en el año 721 a.C. Y este evento marcó un hito importante en la historia de la región. Entonces, en el año 711 a.C. se produjo una rebelión de los filisteos contra los asirios. Y en respuesta a este levantamiento, Sargón II, el que gobernaba en ese momento, tomó medidas decisivas y logró conquistar la ciudad de Asdod, reafirmando así la supremacía asiria en la región. Y este hecho marcó un episodio crucial en la historia del antiguo cercano oriente. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la conquista de Asdod por Sargón II fue parte de la expansión del imperio asirio, afirmando con esta victoria su dominación en la región. Además, con esta conquista se estableció el control asirio sobre la región conocida como el Levante, es decir, Israel, Líbano, Jordania y Siria. Y también con esta conquista, Sargón II logra la integración de los pueblos conquistados. Emitió leyes universales, es decir, para asirios y para todos los pueblos bajo su dominio, una ley homogénea. Y por último, esta conquista de Asdod y de los filisteos, a mejor estilo dictatorial, resultó en una advertencia para todos aquellos que siquiera pensaran en rebelarse contra Asiria. Según lo que dice Isaías en el capítulo 20, versículo 1 de su libro, ese fue el efecto.
Bien, tras el reinado de Sargón II, su hijo Sennacherib ascendió al trono, continuando el legado de su padre. En un giro de los acontecimientos, la nación de Judá decidió formar una alianza con Babilonia, en un intento de oponerse a la dominación asiria. Y en respuesta a esta alianza, Sennacherib lanzó una invasión contra Judá y puso sitio a la ciudad de Jerusalén. Y sin embargo, debido a una intervención divina y al tributo que el rey Ezequías, el rey de Judá, pagó a los asirios, estos últimos decidieron retirarse y no destruyeron la ciudad. Y eso es lo que leemos en el capítulo que ya citamos en Isaías capítulo 20. Bien, cuando leemos la Biblia, no debemos suponer que estos grandes movimientos y estrategias geopolíticas hayan dejado sin efecto la historia de Israel, porque tienen que ver mucho, ¿no? Israel está en medio de todos estos grandes movimientos en el Medio Oriente. Israel tuvo 7 reyes durante este periodo. El primero y más grande fue Jeroboam II, aprovechando de un periodo de debilidad asiria. Jeroboam extendió las fronteras de Israel hasta alcanzar la misma grandeza que el país tuvo bajo Salomón. Su reino fue marcado por mucha prosperidad y mucha injusticia social. Los profetas Amós y Oseas profetizaban durante los últimos años de Jeroboam II. Después del reinado de Jeroboam, Israel entró en un tiempo de violencia. Zacarías ocupó el reino por solamente 6 meses hasta que fue asesinado a manos de Salum, hijo de Jabes. Un mes después, Manahem, hijo de Gadí, atacó a Salum y lo mató usurpando el trono. Manahem reinó por varios años apoyado por Tiglat-Pileser, a quien pagaba mucho tributo. Tuvo mucha oposición del rey sirio Pekah, un militar que tenía mucha influencia en Galilea y Galaad. Cuando el hijo de Manahem, Pekahías, tomó el trono, Pekah conspiró contra él y lo mató usurpando el trono. Más tarde, Oseas conspiró contra Pekah, matándolo y ocupando el trono hasta la destrucción de Samaria en el 721 a.C. Trasladémonos ahora a Judá. El rey Usías, cuyo reinado en Jerusalén se extendió durante un impresionante periodo de 52 años, demostró ser un líder formidable. Al igual que Jeroboam, Usías aprovechó un periodo de debilidad en Asiria para expandir las fronteras de su propio reino, fortaleciendo así su posición en la región. Tras la muerte de Usías surgió una figura profética de gran importancia, el profeta Isaías. Fue convocado para asumir el papel de profeta, marcando el comienzo de una nueva era en la historia religiosa de ese país. Jotam, el sucesor de Usías, y su hijo no mantuvo la misma fidelidad al Señor que caracterizó el reinado de su padre. Durante su gobierno, la idolatría se extendió por Judá, un hecho que fue aún más acentuado bajo el reinado de su hijo Acaz, quien se destacó por su activa promoción de las prácticas idolátricas. En un intento por fortalecer su posición, Jotam estableció una alianza con los asirios para oponerse a Israel y Siria, lo que llevó a Judá a un conflicto bélico con sus vecinos. Aunque la intervención asiria permitió a Judá sobrevivir a este conflicto, el costo fue alto. Los judíos se vieron obligados a pagar tributos pesados al rey asirio. Ezequías, descendiente de Jotam, se distinguió como un rey de profunda piedad. Es ampliamente reconocido por las reformas que implementó, que tuvieron como objetivo principal erradicar la idolatría de su reino. Además, Ezequías es recordado por su devoción y sus oraciones fervientes al Señor. Un episodio notable de su reinado ocurrido cuando Sennacherib, el rey asirio, intentó conquistar Jerusalén.
Enfrentado a esta amenaza, Ezequías recurrió a la oración pidiendo la intervención divina. Como resultado de su fe y devoción, los judíos fueron milagrosamente salvados de su enemigo, marcando un hito en la historia de su pueblo. Excelente, excelente. Todo esto me fascina, me resulta muy interesante. Vamos a ir atando hilos, digamos. Ese contexto que recién hablamos nos da una clara idea del por qué surgió ese ministerio profético, específicamente en ese siglo 8 antes de Cristo. Y entre las voces proféticas de ese tiempo podemos hablar de Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, ¿sí? Y cada uno de estos voceros tiene una particularidad específica que caracteriza su ministerio. Sí, por ejemplo, Jonás al principio no quería seguir las órdenes del Señor. Todos conocemos la historia de Jonás. Sin embargo, termina cediendo al llamamiento del Señor. En el judaísmo, Jonás representa la enseñanza de la Teshuvá, lo cual es la capacidad de arrepentirse delante de Dios para pedir perdón. Eso me parece bien interesante, porque en realidad en Jonás tenemos una historia de perdón increíble, profunda. Sí, la verdad. Amós, su nombre significa el que lleva la carga, interesante, y que perdón, voy a comenzar de nuevo. Amós, su nombre significa el que lleva la carga, y es que en sus profecías ofrecidas en un momento de gran prosperidad económica del pueblo, no era nada fácil presentar ese mensaje. Él tuvo que denunciar la idolatría y la injusticia. Bueno, y continuamos con Oseas, uno de los profetas que personalmente yo no quisiera ser. Oseas, lo que le tocó vivir fue bastante duro, porque su matrimonio ilustra el amor de Dios hacia su pueblo, que lo traiciona de forma reiterada. Cuando uno lee la historia de Oseas se queda impresionado. Sí. Pero esta historia de amor es una historia de amor y perdón. Sí. El amor que está dispuesto a perdonar incluso la reiterada traición de un pueblo que prácticamente no quiere nada con Dios. No. Después tenemos Isaías, que algunos llaman el príncipe de los profetas. Fue un estadista, asesor de reyes, poeta, escritor. Se puede decir que este profeta estableció una escuela teológica profética que siguieron sus discípulos después de él. Sí, Isaías tiene esa fama. Ahora, en este quinteto de profetas que nosotros estamos mencionando, tenemos por último a Miqueas, de finales del siglo 8 antes de nuestro Señor Jesucristo. Miqueas profetizó en tiempos de Jotán, Acaz y Ezequías, y fue contemporáneo de Isaías, Oseas y Amós. Este es el último profeta que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Sí, entonces, bien, viendo este grupo de profetas del octavo siglo, ya vemos cómo caben dentro de su contexto histórico. Pero el profetismo no es algo simple, tiene su contexto y por lo tanto su razón de ser. Para entender a los profetas, debemos ubicarnos en su tiempo y acontecimientos para tener una idea clara del mensaje que transmitieron. Así que nosotros en este año vamos a seguir viendo los profetas. Hay más contexto para dar cuando vemos otro grupo de profetas, pero comenzamos por acá y seguimos estudiando profetas en otro programa, porque en este programa ya no tenemos más tiempo, así que vamos a concluir este programa después de esta pausa. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee.
Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.